Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes de Su Caso en Casa. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, y también recibimos buenos comentarios de quienes nos ven en la repetición en las madrugadas, en la mañana. Gracias nuevamente por ese voto de confianza y por estar siempre con nosotros en este diálogo tranquilo, diálogo amable sobre temas jurídicos, donde con expertos en distintas áreas del derecho compartimos con ustedes en la cotidianidad de la casa. Por eso se llama Su Caso en Casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo y de servicio, y los invitamos para que en el transcurso del programa tengan la oportunidad de ver nuestro correo electrónico, escribirnos sus sugerencias e inquietudes, también las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros, y la idea es precisamente entonces compartir sobre distintos temas. Resulta que en varios programas, varios televidentes nos han manifestado su inquietud de por qué a veces los procesos judiciales pueden resultar largos, por qué las audiencias a veces se fijan para tiempos muy distantes, por qué a veces creen los televidentes muchas veces si es que el abogado es el que tiene la culpa de que un proceso demore muchísimo, y por eso hemos invitado a alguien que nos va a ayudar a aclarar estas inquietudes. Se trata del doctor Hugo Alexander Bedoya Díaz. El doctor Hugo Alexander Bedoya Díaz es magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín desde hace más de 12 años. Es psicólogo, abogado, especialista de la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Empresarial de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo también de la Universidad de Medellín, tiene maestría en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana con énfasis en procesal. Mejor dicho, qué hoja de vida tan amplia la del doctor Hugo Alexander. Es profesor de especializaciones en distintas universidades y además es autor de libros como La oralidad en el proceso laboral, Derecho procesal laboral y de la seguridad social, y también sobre las normas internacionales del trabajo y del derecho colectivo laboral. Ahí vemos entonces pues que el doctor Hugo Alexander tiene una hoja de vida amplia y además es magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, como decíamos en la introducción del programa, porque a veces las demandas tardan tanto, expliquemos un poco cómo se presenta una demanda, cuál es el proceso que sigue y por qué pueden tardar tanto la solución de las mismas. Bueno, en el tema del derecho laboral, la demanda, usted primero va donde un abogado y le dice que le haga una demanda por un pretendido derecho que usted quiere, una pensión de sobreviviente, una pensión de vejez, unos salarios dejados de percibir por parte del empleador, etc. Esa demanda se presenta y entra a un juzgado, y en ese juzgado lo que hacen es que estudian la demanda, si está con base en lo que dicen los requisitos del código laboral, pues básicamente la admiten y luego le dan un traslado a la parte que vamos a demandar, para efectos de que ella dentro de los 10 días siguientes responda sobre los hechos y los derechos que pretendemos en esa demanda. Entonces ella contesta la demanda con base en esos hechos. En ese proceso de mientras se admite la demanda y se fija la primera audiencia, ahí también hay un trayecto largo, ¿no? Ahí está el problema. Si bien el código dice que en el derecho laboral debería existir entre la admisión de la demanda y la respuesta a la demanda a la primera audiencia 3 meses, el problema está en la congestión que se presenta, dado que hay un elemento de tipo estructural en el Estado, y es que no hay suficientes jueces para la gran demanda laboral que se presenta. Por otro lado, también está que en países latinoamericanos como el nuestro, está el problema grave que las personas, dado que tienen desempleo, pues pelean cualquier derecho por mínimo que sea. Que no meritarían tal vez una demanda en algunos casos. Exactamente. Además, el Estado está fallando en algo que me parece a mí muy importante, y es que se generaron unos jueces de pequeñas causas y competencia múltiple. ¿Para qué? Para que estuvieran allá en su barrio y efectivamente ellos pudieran resolver rápidamente esos pequeños problemas que te digo que no ameritarían un proceso tan largo, que es un proceso que se puede ir 2 años, para uno estar demandando 300.000 pesos. Sí, no justifica. Uno hace un comparativo con los Estados Unidos, y en los Estados Unidos hay jueces en donde reciben problemas de tránsito, el problema con el vecino, el problema con el tendero, y lo resuelven de una vez.
Acá no hemos sido capaces de eso. Entonces, por tanto, el proceso, cuando se le ha admitido para la primera audiencia, porque en laboral existen dos audiencias, se puede estar demorando 6 meses, 7 meses. ¿En la primera audiencia? En la primera audiencia. Y ahora que usted habla de los jueces de pequeñas causas, uno pensaría pequeñas causas y entonces son procesos de única instancia, entonces deberían ser rápidos, pero estamos viendo que están fijando audiencias para el 2019, 2020 y 2021. Entonces, ¿será que en Colombia no estamos tal vez utilizando bien la figura del juez de pequeñas causas? La figura del juez de pequeñas causas, Juan, se desvirtuó desde que simplemente le dimos el mismo trato o el mismo trámite que se le debe dar a un proceso común y corriente. Esa no es la idea. Por ejemplo, acaba de aparecer que en Santa Elena, que el corregimiento de Santa Elena aquí en Medellín, le acaban de pasar 600 procesos de los juzgados de pequeñas causas, porque los juzgados de pequeñas causas, como tú dices, hasta el 2019 ya tienen audiencias. Cuando es una pequeña causa, es una cosa que puede ser 4 o 5 millones de pesos máximo. Y le acaban de pasar eso porque, dígame, como no hay abasto de los jueces, deberían haber más o menos un cálculo, 18 jueces de pequeñas causas. ¿Y cuántos hay? Y hay 6 jueces. Para tanto Para trabajo. Medellín, exactamente, y algunos municipios aledaños. Entonces, el problema está ahí. Hay que explicarle a la gente que si usted tiene un pequeño conflicto, puede ir a los jueces de pequeñas causas, incluso de los barrios. Existen en Kennedy, Robledo Kennedy, están en Santa Elena, están en El Bosque, están en Aranjuez, para que puedan resolver esos casos de una manera mucho más rápida. Con relación a los procesos, ¿cuáles tardan más? Estamos hablando hoy, digamos, del tema laboral, porque usted es magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Cuando una persona ya decide que efectivamente va a demandar porque no hay otra vía distinta, ya agotó la acción de tutela, derechos de petición y va por la demanda, esa persona, uno como abogado le dice, tenga paciencia porque ese proceso suyo puede durar de 3 años en adelante. Correcto. El asunto, Juan, es el siguiente. Hay procesos laborales que tienen mucha demanda. ¿Por qué? Porque hay una falta de cultura en el empleador, o sea, en el jefe o patrono, de no pagar. Entonces no hay para el salario o no les paga las prestaciones sociales cuando se retiran o no le da la indemnización. Pero más grave aún, el Estado, haciendo un ejemplo con las pensiones, no es rápido para pagar las pensiones. Entonces una persona que se quiere retirar porque ya cumplió su edad y sus requisitos y pretende a Colpensiones, por ejemplo, o algún fondo pensional privado para que le den la pensión y se le pueden estar demorando 4 o 5 meses. ¿Sí? Eso no debería ser... Y no debería ser, eso debería ser máximo 2 meses, pero el asunto es que como no logran entonces ese cometido de reconocimiento de la pensión, lo que sucede es que tienen que ir a demandar. Entonces vienen los abogados y otra vez empieza a congestionar. Y el otro elemento importante es que podríamos decir que podría darse una conciliación en la primera audiencia. Y resolver. Y resolver de una vez, pero en el caso de pensional, las entidades de fondos pensionales nunca concilian. Prefieren dar una pelea larga. Exactamente, entonces es una situación de cultura que tenemos que empezar a cambiar todos. Bueno, nosotros aquí los televidentes muchas veces preguntan sobre por qué la tardanza en los procesos y entonces usted decía, bueno, se acude al abogado, se hace la demanda, hay 2 audiencias que pueden ser largas, a veces dicen, no, pero es que ya mi proceso se fue al Tribunal Superior y entonces en el Tribunal confirmaron y ya se fue para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Casación, y entonces, bueno, en todas esas etapas vamos a tratar de ser muy dinámicos de cómo se cumple en cada etapa para que la gente nos entienda. Entonces estábamos en la primera audiencia. Sí. En la primera audiencia el juez, ¿qué es lo que dice? Vamos a hacer una conciliación. Si se logra hacer una conciliación, si hay compromiso de los abogados, se puede llegar y terminar el proceso. En esa primera audiencia. Exactamente, ahí hay una solución. Pero si no se logra hacer la conciliación, entonces vamos a unas etapas que se llaman saneamiento del proceso para que el proceso vaya rápidamente. Luego vamos a, si hay unas resoluciones de excepciones previas, unos elementos para efectos de que el proceso vaya más rápido. Luego vamos a una fijación de litigio donde vamos a decir cuál es el problema jurídico que yo tengo, señor juez, no me han pagado los salarios, las prestaciones sociales o tengo una indemnización porque me despidieron injustamente. Entonces, o la pensión. Una vez fijado el litigio, se decretan las pruebas que se van a hacer valer y ya luego se suspende y se iría a una segunda audiencia. Ahora,
Los jueces laborales sí hemos sido rápidos en relación a los jueces civiles y administrativos. Tenemos una rapidez mucho mayor, pero por esto. Hemos logrado que cuando los procesos son de prueba documental o simplemente que hay que analizar es una norma que está en la ley, pues básicamente lo que hace es que el juez une la primera audiencia con la segunda audiencia en el mismo día para efectos de lograr sacar rápido la sentencia. Pero ¿qué pasa? Empiezan problemas como no se trajeron los testigos. Las pruebas no son suficientes. Las pruebas no son suficientes. Se pide un dictamen pericial que no lo ha traído el perito. Y demora. Y demora. O a veces toca al juez ir a una inspección judicial que también lo va a retrasar. Pero la idea con el proceso laboral es que sea muy rápido porque en las audiencias no se pueden suspender, Juan, como en civil o en administrativo. Entonces, si se logra que no se suspenda la audiencia, puede ser mucho más rápido el proceso. Ahora, la ley dijo básicamente que 7 meses sería la primera audiencia. En este momento eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. En los jueces del circuito, que es donde hay una cuantía mayor, están en año y medio, más primera o menos. Audiencia. No, el proceso. Todo, la primera y la segunda, audiencia? sí. Año y Sería medio. más o menos año y medio, 2 años. Ok. Pero lo triste es que los de pequeñas causas están en 2 años, 2 años y medio. O sea, más grande. Ahora, cuando se logra sacar la sentencia y va al tribunal, el tribunal actualmente en un promedio se Perdón, está... lo interrumpe. Sí. Cuando ya emite ese fallo en la segunda audiencia, y entonces digamos que ese fallo se va a revisión del tribunal, sala laboral, por ejemplo, si en el caso laboral. ¿Por efectos de qué? De sí. que el abogado apele. Si no, O hay un grado que se llama consulta. ¿Qué quiere decir? Cuando sale la sentencia, si fue a su favor, fue a favor de la persona, pues la persona queda muy contenta, pero puede que la entidad o el empleador en su caso diga, no, yo apelo esta decisión porque yo no estoy de acuerdo. Entonces, se irá. O hay veces cuando al trabajador, en el caso del trabajador o del usuario de la seguridad social, no le salga ninguna de las pretensiones, entonces podrá acudir en un grado que se llama consulta, que no hay apelación, pero el tribunal va a conocer de manera obligatoria ese proceso. vamos a atender una llamada porque nos falta otra etapa del proceso que usted nos ha venido contando, y es cuando ya el tribunal, bien sea que confirme y de pronto también surge una apelación, podría ser, y va a la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, que sería, digamos, la última instancia, aunque ya eso nos va a hablar en unos minuticos, unos segunditos, porque tenemos televidente. Don Julián desde Belén, buenas noches. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros, su inquietud. Juan, yo quisiera saber por qué se demoran tanto tiempo para fijar las audiencias. Bueno, muchas gracias, doctor Hugo Alexander. Como decíamos, hay una gran congestión porque, digamos, por ejemplo, en los jueces civiles del circuito son 23 y el cálculo es más o menos que deberían haber 32 jueces. ¿Eso qué implica? Que ellos pueden estar sacando un promedio de 10, 12 demandas semanales, pero les está entrando alrededor de unas 15, 20. O sea que en la medida que ellos sacan 10, las demandas que van ingresando se dobletean. Claro. Entonces eso va generando que se vaya extendiendo más y más esas audiencias. Bueno, veníamos contando entonces sobre el fallo, cuando hay el fallo ya llega al tribunal, si el tribunal confirma o no, se iría en qué casos, ya para irnos corto a la pausa, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasaría? Básicamente cuando el tribunal decide y una de las partes está inconforme y hay un interés que es mayor a 120 millones de pesos, que es un poquito alto, entonces habrá un interés para recurrir e irá a la Corte. Y en la Corte Constitucional ya eso es otro asunto porque es casación, es un asunto más administrativo que puede estar en este momento entre 5 y 6 años para resolverse. Bueno, estamos con el doctor Hugo Alexander Bedoya Díaz, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, sala laboral, hablando cómo es el proceso de las demandas y por qué a veces tardamos tanto o nuestra justicia tarda tanto en resolver. Ya regresamos. Estamos hablando por qué las demandas pueden tardar tanto, por qué los procesos judiciales pueden tardar tanto, aspectos importantes para recordar sobre este tema. Existe una congestión real en la resolución de los procesos por falta de jueces. Las causas que retardan un proceso es el gran número de demandas, la falta de pruebas allegadas oportunamente y la eficiencia del juzgado. En determinados casos y dada la gravedad de la persona que inició la demanda, puede el juez, con base en los derechos fundamentales, adelantar la actuación o fallar la misma temática en una sola semana. Son los procesos pensionales los que más se demandan.
Las jurisprudencias de las altas cortes cambian muy rápidamente, sobre todo en la seguridad social. Doctor Hugo Alexander, entonces, sobre el proceso judicial hablábamos pues todas las etapas que se cumplen cuando se presenta una demanda, y cuando hablábamos ya el Tribunal Superior en su sala laboral, entonces toman determinada decisión y pasaría entonces a la sala laboral de la Corte Suprema. De la Corte Suprema de Justicia. ¿Y allí qué pasa? Y allí el proceso ya no es oral, sino que es un proceso escrito. Como es un proceso escrito, entonces es más lento, y para que hablemos claro, la sala laboral el año pasado tuvo que nombrar 12 magistrados nuevos para que la descongestionaran. Con ello, porque básicamente el tiempo era entre 5 y 6 años de demora. Ahora, con esto se pretende que sean unos 2 años no más. Bueno, tenemos más televidentes, doctor Hugo Alexander, desde Río Negro. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Con quién tenemos el gusto? Sebastián Arias de Río Negro. Don Sebastián, su inquietud, por favor. Doctor, una consulta. ¿Qué responsabilidad tiene el abogado con la demora o la tardanza de los procesos? Buena pregunta y muchas gracias. ¿Verdad? Que siempre dicen que el culpable es el abogado. No siempre lo es, porque también estábamos hablando de también es la eficiencia del juez. Hay jueces que son más lentos que otros, hay jueces que sus sentencias son mucho más amplias que otros. Hay que tratar de, pues, como de tener un equilibrio en ser rápido y eficiente. Ahora, con los abogados yo podría decir que es muy importante que al hacer la demanda puedan hacer un estudio de las pruebas reales y que efectivamente estudien si los testigos que van a llevar allí, si la documentación que van a presentar son efectivamente buenas para poder demostrar esos hechos y que le den el derecho. Entonces, yo diría que en los abogados sería que haya una excelente prueba. Segundo, que cuando estén allí sean eficientes en el sentido de saber interrogar, saber contrainterrogar a los testigos, al interrogado de parte. Si hay un dictamen pericial, que puedan estudiar eficientemente ese asunto para saber qué preguntarle al perito. ¿Le ha pasado que usted como magistrado sienta que, digamos, el proceso podría ir mejor en alguna de las partes y usted dice, al abogado le faltó argumentar aquí, pero usted como magistrado no puede obviamente pues intervenir allí, porque su posición es obviamente ser imparcial? Sí, claro, sucede, Juan, que muchas veces faltó la pregunta esencial, que muchas veces el abogado pudo haber ampliado todavía más o hacer que el testigo le ampliara más la pregunta. Y definitivamente cuando llega aquí en segunda instancia al tribunal, pues nosotros estamos haciendo como una revisión. Excepto, y hay que plantear, y es que en los derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a una pensión de vejez, si uno ve que a pesar de que no haya apelado el abogado eficientemente, suponga que apeló pero no dijo lo que era, y uno observa que se le puede dar la pensión, se le puede dar esa pensión, dado que la Corte Constitucional ha señalado que en derechos fundamentales no puede uno simplemente quedarse con el argumento del abogado, sino que hay que dar el derecho en Colombia. Usted me da pie para preguntarle algo, y es sobre la cosa juzgada. Cuando hay cosa juzgada es ya muy difícil hacer algo, y ¿qué alternativa le quedarían a los televidentes que de pronto por un mal proceso, una mala asesoría, y se dan cuenta que ya hubo cosa juzgada y de pronto el juez o el magistrado no alcanzó de pronto a determinar que había un derecho fundamental y que había que de pronto hacer alguna excepción allí? Excepcionalmente, cuando terminan los procesos normalmente terminan en la segunda instancia, que es el Tribunal Superior de Medellín, pero los que tienen interés para recurrir van a un recurso que es extraordinario, es una cosa que se sale. Pero en ocasiones sucede que pese a que la sentencia haya salido de una manera negativa, se puede revisar que si se violentaron derechos fundamentales como el derecho de defensa, el debido proceso, o se tenía realmente el derecho a la pensión por cumplir los requisitos de ley, podría iniciarse una acción de tutela en contra de esas sentencias. Es difícil, hay que decirle a los televidentes que es difícil que esto se dé, pero ya se han dado en ocasiones el que se le dé el derecho a alguien por el efecto de que no se hayan determinado muy bien los derechos fundamentales. Aquí hay una pregunta ejemplo, a ver para que nos ayude. ¿Por qué un amigo que hace 3 años le salió un proceso a su favor, hoy lo pierde? Y otro amigo, sabiendo que pedían lo mismo, o sea, que uno de pronto gana con el mismo proceso, que es el uno caso, gana y otro pierde. Claro, es el caso en donde
Una persona solicitó exactamente lo mismo hace unos 3, 4 años Sí. y esta misma persona solicita exactamente lo mismo, pero la persona que inicialmente demandó ganó la sentencia. En cambio, esta persona la pierde. ¿Cuál es la razón? Puede cambiar la jurisprudencia. Hay que estar muy pendiente con eso. Cambia la jurisprudencia y ya lo que antes le daban por ciertos elementos ya no se lo dan. Brevemente, por eso hay personas que uno encuentra que le dicen, pero es que mi vecino demandó por lo mismo hace tanto tiempo y le concedieron la pensión y a mí no. Y entonces dicen, no, de pronto Puede hubo... ser cambio de jurisprudencia Exacto. o puede ser como la gente mira es que al otro le dieron y cree que tienen las mismas condiciones, pero normalmente son diferentes las condiciones, tenía más semanas, le reconocieron unas semanas en mora. Esos elementos son los que van haciendo la diferencia en los procesos. Son casos individuales y no necesariamente son iguales para todos y la gente a veces confunde un poquito eso. Correcto. Si el tiempo se nos acaba, lastimosamente, doctor Hugo Alexander Bedoya Díaz es magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral. Gracias por estar con nosotros y quedamos pendientes para que en próximos programas sigamos haciendo un poquito de pedagogía con todo el tema de las Claro que demandas sí. y los procesos. Claro, Juan, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos nuestros televidentes por estar con nosotros, a quienes nos ven en la noche, a quienes nos ven en la mañana. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Feliz noche. Dios los bendiga.